Pues sí, y finalmente este verano estamos de vuelta en el canal de Franklin's Homeschool y por fin voy a hacer un vídeo bastante interesante de una materia que a mí me encanta y es la ciencia. Y es que a estas alturas, donde estoy en grado octavo, ya me están poniendo a practicar no las cosas comunes de la ciencia como, bueno, los factores bióticos o abióticos o las reacciones químicas, sino más los elementos de la tabla periódica y cosas mucho más interesantes como de química básicamente, y física. Así que hoy vamos a ver un vídeo de estos. Hoy os voy a hablar de los compuestos químicos. Ahora, ¿qué son los compuestos químicos? Los compuestos químicos, bueno, son partículas químicas, ¿no? Los compuestos químicos son hechos de todos los elementos que hay en la tabla periódica, o sea, el hierro, el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, bueno, todos esos, que son como en total 108, bueno, tengo que mirarlos, pero bueno, eso no importa ahora. Lo que tenéis que saber por ahora es que los elementos químicos son muy importantes, somos de todo lo que nosotros estamos hechos. Bueno, la pantalla del ordenador, el móvil donde estás mirando ahora, tú mismo estás hecho de elementos de estos de la tabla periódica y todos es como los bloques de construcción de la vida. Sin ellos no habría vida en el universo y no solo eso, sino que no habrían elementos. No podría estar la mesa en la que estás sentado o, bueno, cualquier cosa. No existiríamos, la materia no existiría. Entonces es muy importante aprender esto de los elementos y además no solo es interesante aprendérselos y también, bueno, ver sus características, sino que también se pone especialmente interesante cuando empiezas a ver las reacciones entre ellos. Si queremos experimentar y hacer cosas con los elementos químicos, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y es que no solo vamos a necesitar los elementos químicos puros, solos, para poder hacerlo, sino que también necesitamos comprobar qué tipos de elementos hay. Entonces os lo voy a explicar un poco rapidito en la tabla periódica. Muy bien, vamos a estudiar los compuestos químicos. Entonces, como os dije, aquí tenía la tabla periódica. Como vemos, en total ahora, que ya la tengo aquí, son 118 elementos los que están en la tabla periódica. Puede que se os complique mucho porque esta es una tabla periódica bastante completa, pero no os preocupéis de eso. Todo lo que tenéis que saber es que este número que hay aquí a la esquina de cada elemento es el número atómico y las letras indican qué elemento es. Ahora, ¿qué es el número atómico? Pues el número atómico es básicamente el número de protones que tiene cada átomo. Haced de cuenta que todos estos cuadros son átomos. Es más, es que no tenéis que hacer de cuenta, son átomos. Y todos estos cuadritos donde están estas letras indican el número de protones que tiene un átomo y no solo eso, sino también qué tipo de átomo es y cómo está clasificado. Recordemos que los átomos están hechos de varias partículas, los neutrones, los protones y los electrones. Y no solo tenemos que recordar eso, sino que ahora tenemos que introducir que los átomos son de diferentes elementos dependiendo de la cantidad de protones, electrones y neutrones que tenga tanto en su núcleo o en el caso de los electrones orbitando al núcleo. Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, tenemos que tiene un número atómico 26. Eso quiere decir que tiene unos 26 protones en el núcleo. Y por lo tanto, también, para que sea un átomo estable y un átomo neutro, tiene que tener 26 electrones orbitando a este núcleo. Y también necesitará unos cuantos protones. Que, bueno, eso ya lo podéis investigar vosotros. Ahora, vamos a la clasificación de la tabla periódica. Tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica tiene bastantes grupos, no está dividida ni en dos ni tres grupos, sino todos estos que vemos aquí. Están los metales alcalinos, alcalino-térreos, otros metales, metales de transición, bueno, un montón. Pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que más o menos de este tipo de escalerita que veis aquí en los verdes, hacia la izquierda, todos son algún tipo de metal. Por ejemplo, estos verdes son los metaloides, los azules son no metales, otros metales son los amarillos, que son básicamente casi toda la tabla. Y este grupo de aquí abajo son un grupo especial que son los lactínidos y los actínidos. Oh.
Pero por ahora solo tenéis que quedaros con los átomos más importantes para las reacciones químicas. Estos son el hidrógeno, el helio, el litio y también otros átomos que están repartidos en toda la tabla periódica. El hierro también es un átomo bastante famoso, tanto que está aquí de ejemplo. Y también tenemos otro átomo muy pero que muy importante, que es el oxígeno. Todos los seres vivos, o casi todos los seres vivos, está aquí el oxígeno, necesitamos oxígeno para respirar, para sobrevivir, excepto las plantas, que es el contrario, dióxido de carbono, que como veis, aquí solo tenemos las sustancias principales. El dióxido de carbono es un compuesto de carbono y oxígeno, ¿veis? Ahora, vamos a ver las interacciones de los elementos, porque os podéis aprender la tabla periódica de arriba abajo, de arriba a abajo. Sin embargo, no os sirve de mucho si no sabéis cómo se ponen las interacciones de la tabla, cómo interacciona el hidrógeno con todo el resto de los elementos, o el oxígeno o el carbono, o cómo se forma el dióxido de carbono. Y esto lo vamos a ver todo hoy. Aquí os tengo una figura de un átomo. Pues esta es la figura básica de un átomo que pues los físicos la han dibujado. Básicamente hay un núcleo con protones y neutrones y hay un número indeterminado de electrones que giran alrededor. Ahora, muchos tenemos, hay que hacer un inciso aquí, muchos tenemos esta idea del átomo, pero los físicos ya saben que esta idea es errónea. ¿Por qué es errónea la idea más básica de cómo conocemos los átomos? Básicamente hay un núcleo y electrones orbitando alrededor. ¿Qué de malo hay? Es la idea que se convirtió. ¿Os preguntaréis, niños? Pues, niños, la respuesta es cuántica. Lo que os tenéis que quedar en cuenta es que no sabemos exactamente cómo es la figura de un átomo. Lo que sí que estamos seguros es que no es esta figura, porque, por empezar, es muy poco realista decir que estamos compuestos de bolitas apuñadas en un núcleo con otro tipo de bolitas rotando alrededor del núcleo. La verdad, eso es demasiado estúpido. Sin embargo, podemos sacar una conclusión mucho más física y cuántica más que todo. No sabemos si estos son bolitas como tal, sencillamente tampoco sabemos si las órbitas del electrón están predeterminadas. El electrón no solo gira en círculos, también puede girar en cualquier otra dirección y hasta puede cambiar de átomos, generando los conocidos enlaces químicos. Pero no os voy a desviar un poquito más. Lo que tenéis que tener en cuenta básicamente es que los electrones pueden girar para cualquier parte y que no son bolitas, sino que, bueno, tampoco sabemos dónde están. Pero esto ya es demasiada cuántica, vamos a volver al mundo real. Es demasiada cuántica, vamos a volver al mundo real. Bueno, vamos con las interacciones. Para representar las interacciones de los átomos hay un lenguaje muy ampliamente conocido que se llama el lenguaje de Lewis. Lewis fue un científico que existió en los siglos... Uy, me pilláis aquí. No me acuerdo exactamente en qué siglos existió Lewis, pero bueno, también buscarlo vosotros. Básicamente lo que tenéis que saber es que este señor hizo un lenguaje para leer los átomos matemáticamente y todas sus interacciones con otros átomos. Por ejemplo, su lenguaje básico son que los puntos significan electrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tenemos H, que por cierto estaba en la tabla periódica, aquí el átomo de hidrógeno, H, y tiene un punto. Eso quiere decir que tiene un electrón. Y si vamos a la tabla, donde tenemos el número atómico del hidrógeno, efectivamente es 1. Lo que quiere decir que si hay un átomo que conocemos que solo tiene un electrón en su estado natural, ese átomo no puede ser otro sino el hidrógeno. Y para que lo entendáis mejor, por ejemplo, el helio, su número atómico es 2. Eso quiere decir que solo tiene 2 electrones orbitando alrededor de su núcleo. Ahora vamos de vuelta al lenguaje de Lewis. Sin embargo, Lewis no solo dibuja los átomos de esta manera, también, por ejemplo, otro ejemplo podría ser el carbono. El carbono tiene 4 electrones, entonces, ¿cómo se escribe? 1, 2, 3, 4 puntitos. Eso quiere decir que tiene 4 electrones orbitando al núcleo. Luego, ahora vamos a ver los enlaces químicos. Como ya sabemos,
Los átomos no van solos. Para formar la materia se tienen que unir en un montón de enlaces químicos agarrados fuertemente y así forman las grandes estructuras, las mesas, las sillas, las paredes y las grandes galaxias que existen en el universo. Sin embargo, tenemos que tener otra cosa en cuenta, y es que los átomos no se mezclan con cualquier tipo de átomos. Dijimos que tenemos hasta 118 diferentes tipos de átomos, lo que quiere decir que dependiendo de su carga positiva, negativa y otros factores que no los puedo explicar todos en este vídeo, los átomos se unen o se repelen. Esto es la electromagneticidad. Bueno, eso. El magnetismo, básicamente. Ahora, como sabemos que los átomos se unen para formar las mayores estructuras, no solo se unen para crear estructuras sólidas, también pueden estar en estado líquido o gaseoso o incluso plasmático. No lo sabemos sencillamente. Lo que sí que sabemos es que los átomos se unen por medio de enlaces químicos, y eso es lo que os voy a enseñar hoy. Enlaces químicos en el lenguaje de Lewis son representados poniendo los átomos, las letras de los átomos, justo al lado de los otros. Ahora, esta es la molécula del agua. Por cierto, se me olvidó deciros que cuando un átomo, digamos que un átomo de hidrógeno, se une con otro átomo, cualquiera, puede ser carbono, oxígeno o lo que sea, lo que hay es un enlace químico, pero más que eso, forman una molécula, ¿vale? Porque básicamente los bloques de construir la vida en la Tierra y en el universo son los átomos. Y por decirlo así, las piezas más sofisticadas son moléculas. Pensarlo de esta forma. Yo tengo una pieza de Lego y bueno, quiero hacer una estructura más complicada. Entonces puedo coger otra pieza de Lego y las puedo pegar. Y luego puedo coger otra más grande y la pego. Estoy haciendo moléculas. Y luego puedo coger grandes piezas de Lego, grandes estructuras, y pegarlas y hacer interacciones con una y la otra, haciendo un gran organismo. Y así puedo crear órganos o puedo crear seres vivos. Es súper interesante esto de las moléculas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del agua, luego tenemos que dos átomos de hidrógeno pueden unirse con un átomo de oxígeno y generar la molécula de agua. Pero, ¿y nuestros puntos? Bueno, sucede que el átomo de oxígeno tiene, en este caso, diríamos 8 electrones. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que recordar que el hidrógeno, los átomos de hidrógeno también tienen un electrón cada uno. O sea que el oxígeno en su estado natural tiene 6 electrones. O sea que para representarlo deberíamos escribir una O con 6 puntitos alrededor. Sin embargo, cuando se une con los hidrógenos, como que se prestan los electrones y ahora el oxígeno se representa con 8, formando la molécula de agua. Pero hay una cosa muy importante, y es que para las reacciones químicas siempre hay unas reglas que se tienen que cumplir, porque hay una regla llamada la regla de octeto. Es una de las tantas reglas que los átomos tienen que cumplir con los enlaces químicos. Eso quiere decir que en el último nivel de energía de los átomos, todos los átomos, ninguno faltando, tienden a tener unos 8 electrones y hacen cualquier cambio o cualquier préstamo para hacerlo. Entonces, en el caso del agua, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Necesita 2 más para ser estable, para poder tener bastante estabilidad y ser un átomo guay, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace? Tiene la posibilidad de unirse a 2 átomos de hidrógeno para que cada uno le preste uno de sus electrones y ahora tener 8. Y así, nuestro oxígeno es una molécula feliz. Sin embargo, también tenemos que tener otro punto clave en el lenguaje de Lewis. Y para no ser tan engorrosos con los puntitos, Lewis también hizo que podíamos representarlos como rayas. 2 puntos, o sea, 2 electrones, son representados por una raya. Por ejemplo, esta es otra manera de escribir matemáticamente en el lenguaje de Lewis la molécula de agua. Aquí hay un enlace químico donde tenemos 2 electrones. Hidrógeno, 2 electrones, oxígeno, 2 electrones, hidrógeno. Y los 2 electrones, los 2 puntitos del oxígeno que ya tenía. Ahora vamos a ver más ejemplos. Esto se puede tener más complicado. Por ejemplo, el etileno, ahora sí, que está compuesto de carbono y de hidrógeno. Entonces, tiene dos átomos de carbono y
4 átomos de hidrógeno. Entonces cada uno se puede compartir los electrones que necesita. Sin embargo, con los enlaces escritos como rayas se ve más bonito y menos engorroso. Así tenemos el lenguaje de Lewis. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso donde se comparten 6 electrones? Pues simplemente se escribiría 3 rayas, 2, 4 y 6. Perfecto. Ahora, los puntos y las rayas son los elementos a los que se comparten, ¿vale? Porque pues, porque si pues tenemos estos, yo qué sé, estos átomos esto de átomo de carbono, pues si no hay ninguna molécula, si no hay ningún otro átomo en contacto, pues no lo está compartiendo con nadie. O por ejemplo, perfecto ejemplo, la molécula de agua. Tenemos estos dos átomos que se está compartiendo con este hidrógeno, pero estos otros dos no. Así que, ¿cómo visualizaríamos esto en vida real? Pues tenemos que básicamente los electrones pueden saltar de átomo a átomo, pueden dar vueltas en uno, vuelta en otro, irregularmente. Pero basta de charla y vamos a lo que más os gusta a todos vosotros, las experiencias. Muy bien. Vamos a lo que más os gusta, y lo sé porque nuestro vídeo ya tiene como 100 millones de visualizaciones de los cambios físicos y químicos. Ahora, vamos a repetir una experiencia que vimos hace tiempo de los cambios físicos y químicos y que creo que os ha gustado bastante. Necesitaremos bicarbonato de sodio, vinagre, 2 envases y una vela o fósforo o cerilla, como digáis en vuestro país. Ahora, vamos a producir dióxido de carbono, realizando una reacción química. ¿Cómo lo haremos? Básicamente tenemos que mezclar los dos ingredientes químicos. Puede serviros vinagre normal de cocina o vinagre de limpieza como estoy utilizando yo. Si queréis, podéis repetirlo a algún experimento en vuestra clase para, impresionar a la gente produciendo dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo producimos el dióxido de carbono? Pues como bien su nombre lo indica, el dióxido de carbono tiene oxígeno porque es dióxido, se oxida. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos oxidando el carbono. Entonces tenemos el carbono, que es un elemento de la tabla periódica, y lo estamos oxidando, agregándole oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a coger este recipiente, que pues es bastante alto para que no se nos salga la mezcla, y vamos a echar vinagre. Entonces, vale. Bien, una cantidad grande. Para que lo veáis bien, si no lo ves. Si no lo veis, bien, ahí está, vinagre. Ok, ahora necesitaremos también una cucharita. ¿Vale? Para no tener que tocar el bicarbonato con la mano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a agregar el bicarbonato. Tenéis que tener bastante cuidado porque si no estáis utilizando un globo encima, se os puede salir la mezcla. Como probablemente me pase a mí, no lo sé. Ahora, nunca debéis ingerir el bicarbonato de sodio porque aunque es un alcalino, os puede generar una sensación de bastante malestar en el estómago. Así que no se debe ingerir así puro. Por ahora lo vamos a realizar en un experimento por motivos de ciencia. Entonces voy a proceder a agregar el bicarbonato. Y bueno, prepararnos. Vamos a producir dióxido de carbono. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando con el pH. El vinagre tiene un pH bastante bajo, o sea, es muy ácido, mientras que el bicarbonato es un buen alcalino. El pH se mide de 1 a 7. Bueno, más bien es de 1 a 9 o 8, estos números. 7 es el pH neutro, es el pH ideal. ¿Qué hicimos? Mezclamos un pH muy bajo con un pH bastante alto, lo que genera esta reacción química. ¿Y dónde está el dióxido de carbono? Eso es, el dióxido de carbono no lo podemos ver. Pero ¿cómo comprobamos que hay dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono es invisible. Aquí es donde vienen nuestras cerillas. El oxígeno es el que hace que el fuego
prolifera. ¿Cuál es el opuesto al oxígeno? El dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace el dióxido de carbono? Apaga el fuego. ¿Por qué la vela se encendió? Porque el oxígeno que hay en el aire hace que la reacción química que la vela se encienda sea posible, porque ahora mismo esta vela está consumiendo oxígeno. Pero, ¿qué pasa si la ponemos...? Uy, se me ha apagado. ¿Qué pasa si la ponemos cerca del dióxido de carbono? Se apaga. ¿Queréis verlo otra vez? Venga. Prendemos la vela, tenemos oxígeno, la ponemos en el dióxido de carbono y se apaga. Eso es claramente una propiedad del dióxido de carbono. Ahora, qué homero. Vale. Todavía está reaccionando, pero aunque no lo podamos ver, el dióxido de carbono es más denso del aire. Y eso quiere decir que tiene las propiedades de un líquido. Puede caer y puede pasarse a gaseoso. Aunque no veáis nada, estoy virtiendo el dióxido de carbono que había en este envase. Y ahora lo tengo aquí. Vamos a probarlo. Se apaga. ¿Otra vez? Venga. Encendido por el oxígeno, se apaga por el dióxido de carbono. Y hay que tener en cuenta que aquí no había absolutamente nada. Había aire. Y cuando vertimos el dióxido de carbono desplazó el aire que había aquí dentro y ahora tenemos un vasito de dióxido de carbono. Esta ha sido la reacción química de hoy. Si queréis ver más vídeos de química, bueno, solo os tenéis que suscribir al canal y también activar la campanita para ver todos los vídeos que vayamos a sacar. Pero nosotros no vamos precisamente por suscriptores, simplemente vamos por enseñar y también para que tengáis una buena nota en el examen. Aquí os he hecho la reacción del día y espero que os sirva mucho para vuestra clase o para explicar algún fenómeno de la química. Y bueno, hoy hemos producido dióxido de carbono.